con la explicación. Explicamos ahora la parte del día 21, que corresponde a la reflexión acerca de la Virgen Santísima el día del sábado. Y el padre Gabriel dice que en el gran triduo pascual existe un vacío, una Pascua, una pausa. Esa pausa dice que va desde la resurrección hasta de la crucifixión a la resurrección. Es decir, de cuando Cristo es crucificado hasta que resucita. Dice Gabriel Amor que hay una pausa dentro de ese periodo. Y dice que ese vacío es colmado por la persona que tiene el corazón lleno de esperanza, porque la fe de la Virgen Santísima hace que ella continúe esperando en las promesas de su Hijo. Y aunque los demás discípulos abandonaron al Señor, pues la Virgen se mantuvo firme en su fe. Cuando Dios da a conocer el mensaje que iba a realizar en la Virgen Santísima, desde que Dios organizó el mundo, ahí en el Génesis, la Virgen es el signo por medio del cual el Salvador del mundo vendrá a la tierra, al universo, a la creación. Y el nacimiento de Cristo es saludado como el surgir de la aurora que anuncia el sol, Cristo. Y que por ello el sábado santo es el día en que María está considerada como aquella que ocupa la fe de la iglesia durante todo el día del sábado. Ese día se celebra la hora de María, así como el Viernes Santo en la noche celebramos la hora de Jesús, puesto que llega el momento en que Él tiene que cumplir la voluntad divina. Así también el sábado santo es la hora de la Virgen. El mundo únicamente espera en que la Virgen Santísima mantenga su fe, porque solo ella espera la hora del triunfo. Los demás, es decir, los discípulos, huyen del Calvario, se van a esconder a su casa. Los discípulos se reúnen otra vez en el cenáculo y ahí se quedan atemorizados. Pero para la Virgen Santísima es un día de actividad creciente, porque ella espera en la resurrección, en que se cumplan las promesas que hizo Jesucristo. Los pensamientos de los principales testigos solo podían abrigar recuerdos tristes. La muerte de Jesús, con el entorno humillante, aún más indigno por el comportamiento de sus amigos que lo abandonan. Ese día se había consumado la traición de Judas. En la noche del Jueves Santo, la traición de Judas se hace patente. Y con ello dice Gabriel Amor que la traición de Judas concluye con la muerte de Judas, que había puesto a fin a su vida de apóstol, ahorcándose a causa de la desesperación. Satanás había entrado en el corazón de Judas. Pedro, impulsivo, tras la triple negación con Cristo, no tenía otra alternativa que derramar lágrimas de arrepentimiento. Los demás apóstoles no habían sabido hacer otra cosa mejor que huir. No lograban superar el miedo de que los judíos los descubrieran
y les hicieran correr la misma suerte que a Jesucristo, por lo que se mantenían en su casa con las puertas bien cerradas. Dice Gabriel Amor que también las mujeres que habían acompañado a Jesús hasta el Calvario, en medio del llanto, solo tienen una preocupación. Las mujeres solo están preocupadas por llevar los aromas al sepulcro para embalsamar el cuerpo muerto de Jesús, ya que el viernes por la tarde tuvieron que sepultarlo deprisa por la llegada del gran sábado, del sábado en que se iba a celebrar la Pascua judía. Por ello, para Gabriel Amor, ese acontecimiento de que abandonaran los discípulos a Jesús es el signo de que en ellos se derrumbó toda esperanza. Para ellos todo estaba acabado. No les pasaba por la cabeza que apenas era el inicio de la vida de la iglesia. Nadie pensaba que aquella sangre derramada por Cristo significaba la nueva alianza y abría el camino al nuevo pueblo de Dios. La resurrección llegará como una de esas sorpresas difíciles de creer, sufragada por pruebas que se presentarían una tras otra, encadenadas por los acontecimientos de la gracia, por el poder redentor de la sangre derramada de Cristo. Primero, en el sepulcro vacío, cuando las mujeres llegan de madrugada, en la madrugada del domingo, todavía oscura la mañana, y se dan cuenta que no está el cuerpo. Y allí los ángeles les anuncian a las mujeres: no está aquí, ha resucitado, como lo dice el Evangelio de San Lucas en el capítulo 24, versículo 6. Y luego, después de ese acontecimiento de la madrugada del domingo, ocurre una serie de manifestaciones en las que los grupos son beneficiados por las apariciones que Jesús realiza ante más de 500 testigos, como lo dice la primera carta a los Corintios en el capítulo 15. De modo pues que la liturgia pascual, dice Gabriel Amor, se caracteriza por el gozoso canto dirigido a la Virgen: Reina del cielo, alégrate, aleluya, porque tu Hijo ha resucitado, como lo había prometido. Pero mientras en aquel sábado la única antorcha de la fe de la humanidad que permanecía encendida era la fe de María, para ella hubiera significado la gran liberación morir con su hijo, pero era necesario que ella continuara con la misión que el mismo Padre le había encomendado. Y allí, en la muerte de Cristo, en la noche del Viernes Santo y todo el día del sábado y la madrugada del domingo, la Virgen Santísima descubrió en qué consistía el hecho de haber dicho que sí al ángel en Nazaret cuando el ángel se le había presentado. Allí la Virgen Santísima había recibido en sus brazos el cuerpo muerto de su hijo. También en eso consistía el fiat que le había dicho al ángel allá en Nazaret. La misión de la Virgen comienza ese sábado. Dice Gabriel Amor que la Virgen Santísima realiza la misión de ser madre de la Iglesia a partir de ese sábado en la que todo el mundo había perdido la esperanza de que Cristo realizara la obra para la que había sido encarnado en este mundo. Y así, para la Virgen, la muerte de su hijo consistía
en el cumplimiento del fiat que había pronunciado en Nazaret. La misión comienza ese sábado cuando ofrece a Dios algo precioso de lo que nadie se percata. La Virgen Santísima ofrece su fe inquebrantable. Solo ella cree, solo ella piensa en lo que ninguno cree, solo ella está preparada para el gran evento, es decir, para la resurrección de su Hijo, que ocurriría algunas horas después de su muerte. Y aquel día de sábado la Virgen reflexionó seguramente en el momento en que tiempo atrás había encontrado a Jesús, su Hijo, en el templo, o tal vez volvió a pensar en el día en que su Hijo se reunió con ella en Caná de Galilea y transformó el agua en vino. Y probablemente también ese sábado la Virgen Santísima pensó acerca del sábado, acerca del jueves pasado, del jueves anterior a ese sábado en que ella mantenía la fe de la iglesia. Ese jueves santo, Cristo había transformado su sangre, su vino, el vino lo había transformado en sangre cuando a sus discípulos les dejó el sacramento de la Eucaristía y les dijo que esa copa de vino era la sangre que él iba a derramar para la redención, para el perdón de los pecados. Seguramente ese sábado la Virgen Santísima volvió a recordar las palabras que le contaron cuando Jesús concluía siempre con una frase que los apóstoles no lograban entender, que era la frase de que al tercer día resucitaría. Seguramente en el corazón de la Virgen se encontraban esos pensamientos, esos acontecimientos que ella había vivido al lado de su Hijo y que en ese sábado estaban fortaleciendo el corazón de la madre, ya que ella era la esperanza de toda la iglesia. Tenía la certeza de que su Hijo cumpliría su promesa de resucitar. Sin embargo, ese sábado, dice Gabriel Amor, que ese sábado santo transcurrió de una manera extraña. Los guardias se turnaron para vigilar el sepulcro que estaba sellado por una roca. Dentro de ese sepulcro estaba el cadáver de Jesús. Y los guardias pensaban que podían poner límites al poder divino de Dios. Todo el pueblo que había ido a la ciudad de Jerusalén estaba celebrando la gran fiesta de la Pascua. Y el pueblo no se daba cuenta de que aquella Pascua que celebraban en la ciudad de Jerusalén era el signo profético de otra gran realidad que ya se había realizado en el dolor y que estaba por convertirse en alegría. El sepulcro, que era objeto de estrecha vigilancia, la celebración de un rito que había dejado de tener sentido. Dice Gabriel Amor que eran dos momentos de aquella jornada del sábado santo en la que solamente la Virgen Santísima mantiene firme su fe. Solamente ella cultiva la certeza de que lo que ocurrirá al día siguiente, el domingo en la madrugada, cambiaría completamente las perspectivas de la vida humana, de la existencia del ser humano en la tierra. Por ello, el día sábado se convirtió, dice Gabriel Amor, en un acontecimiento en el cual la Virgen estaba esperando el domingo de la resurrección. Y con ese acontecimiento estaba la Virgen
colaborando en el cumplimiento de las promesas que su Hijo Jesucristo había hecho a sus discípulos. Es decir, el domingo de resurrección sustituye al sábado hebreo como fiesta más importante, ya que los judíos celebraban el sábado, como lo había establecido la ley de Moisés, y que por ello se comía ese día las hierbas amargas, el cabrito o el cordero asado, con un rito especialísimo. Pero la Virgen Santísima estaba esperando la realización de la promesa de Jesucristo en que tendría que resucitar de entre los muertos. Se operaría una profundización en el culto y en la liturgia para llegar en el siglo IX a una oficialización del sábado dedicado a María con una misa y oficio propios de la Virgen. Pero que desde que la Virgen estaba esperando que se cumplieran las promesas de Jesús ese sábado, pues ya estaba iniciando el Nuevo Testamento con la vida de Jesucristo en el sacramento de la Eucaristía. Y que para toda la Iglesia, el punto focal del inicio del Nuevo Testamento, de la Nueva Alianza, era precisamente aquel sábado, ese sábado santo en que Cristo guardó silencio hasta que se presentó el domingo en la madrugada, resucitado, resplandeciente, para confirmar el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. Y dice Gabriel Amor que finalmente surgió el alba del domingo, esa alba, esa aurora, en donde las mujeres se dirigieron de madrugada a cubrir el cuerpo del Señor Jesús con los lienzos para su embalsamamiento. Ese pequeño grupo de mujeres que encontró el sepulcro abierto y que al llegar al sepulcro abierto se sorprendieron de no encontrar el cuerpo del Señor. Pero en ese pequeño grupo de mujeres que llegó de madrugada al sepulcro, no estaba María, la Virgen Santísima. Era una ausencia muy importante, ya que habían ido al sepulcro solamente María Magdalena y María de Cleofás, las dos mujeres que habían seguido a Jesús a lo largo de su predicación. ¿Y por qué la Virgen Santísima no fue con las mujeres en la madrugada del domingo de resurrección a cumplir con el rito del embalsamamiento del cuerpo muerto de Jesús? Dice Gabriel Amor que probablemente Jesucristo se le apareció a la Virgen en su casa, en donde estaba también ella en Jerusalén, esperando que se cumpliera esa promesa de Jesucristo. De modo pues que Gabriel Amor se fija en ese momento en que la Virgen no participó con las mujeres a visitar el sepulcro el domingo en la madrugada. Pero dice Gabriel Amor que la Virgen estaba tan segura de la resurrección que no cometió ese error de buscar entre los muertos al que estaba vivo para siempre. Y Gabriel Amor se divierte, o más bien hace una reflexión teológica, imaginando
que la Virgen Santísima no fue al sepulcro, que tenía una razón más importante. Dice Gabriel Amor que las mujeres eran admirables por el celo, por la fidelidad, por el ánimo de realizar, de cumplir de una manera completa el rito del embalsamamiento del cadáver. Y ellas, las que fueron al sepulcro, se encontrarán con una sorpresa al observar que el sepulcro estaba. Y este motivo, dice Gabriel Amor, hace que las piedras adquieran una importancia particular, porque el sepulcro excavado en la roca estaba vacío y que esas piedras se convirtieron en los primeros testigos de la resurrección de Cristo. Por eso el Santo Sepulcro se convertirá en el lugar más venerado, más amado, más visitado por los cristianos, porque esas piedras de ese sepulcro excavado en la roca fueron testigo de la resurrección del momento en que Cristo surgió de entre los muertos. Después, Cristo se aparecerá varias veces, por lo que los discípulos de Jesús se transmitirán unos a otros el anuncio gozoso: Jesucristo está vivo, está resucitado, no estaba en el sepulcro muerto. Y así, después de años, después de 2000 años, los cristianos continuamos anunciando a todos los hombres: Jesucristo está vivo. Esta es la buena noticia que esperábamos todos después de la muerte de Cristo y que es la noticia que nos puede dar la salvación. De modo pues que el resumen de este texto, de lo que vivió la Virgen Santísima en esa noche, en ese sábado, pues aquí Gabriel Amor lo explica perfectamente bien, sobre todo cuando se refiere al hecho de que entre las mujeres que regresaron al sepulcro no estaba la Virgen. Solamente llegaron María Magdalena y María la de Cleofás en la madrugada del domingo. Y por eso dice Gabriel Amor que el sábado se convierte en el día de la Virgen, el día en que se prepara la resurrección. Ese sábado consiste en que la fe de la Virgen Santísima se mantuvo firme en la espera de que Cristo resucitara. Y ese sábado es sustituido por el domingo, ya que los judíos celebraban el sábado de la Pascua, con el rito judío formulado por Moisés, y que a partir de la resurrección de Cristo, el rito judío de la Pascua se convierte en la celebración de la resurrección, de la expectativa, de la esperanza de la Virgen Santísima en la resurrección de su Hijo Jesucristo. Y explica muy bien Gabriel Amor que por qué la Virgen no estuvo en ese grupo de mujeres que regresaron al sepulcro el domingo en la madrugada, después de haber hecho el viernes, después de las 3 de la tarde, el acompañamiento de la Virgen Santísima llevando el cuerpo muerto de Jesús desde el Calvario hasta el sepulcro nuevo que había sido excavado en la roca. De modo pues que aquí tenemos un testimonio de por qué los cristianos celebran el sepulcro vacío de Cristo. Y todavía hoy muchos cristianos van a visitar el sepulcro de Jesús, donde solo las piedras que quedan todavía hoy fueron testigo de cómo Cristo volvió a la vida de un momento en que había estado muerto,
de que se había separado su alma de su cuerpo, pero que en el momento de la resurrección volvió a recuperar ese cuerpo muerto, resplandeciente, de lo que quedó el testimonio de la sábana santa, en donde encontramos las huellas, los rastros, los signos de los golpes que recibió ese cuerpo santísimo de Jesucristo, y que con el momento de la resurrección quedaron grabadas cada una de las heridas de su cuerpo santísimo en ese lienzo que cubría su cuerpo por enfrente y por detrás, y con el sudario puesto en la cabeza. Solo las piedras fueron testigo de cómo fue ese momento de la resurrección de Jesucristo. Y en eso consiste este tema que explica Gabriel Amor en este día 21 de su documento, del texto que estamos estudiando. Y dice que la fe de la Virgen Santísima fue una fe heroica, porque tenía las bases que sostenían la fe que también sostiene nuestra fe. Es decir, la oración, la meditación, las obras de caridad, que son los fundamentos por los cuales la fe de la Virgen se mantuvo hasta el final. Cuando la Biblia nos habla de la fe de Abraham, dice Gabriel Amor, nos está diciendo que Abraham creyó contra toda esperanza. Y Juan Pablo II, el Papa Santo, llegó a decir que la fe de María fue más grande que la fe de Abraham. Abraham no vio morir al hijo, María sí vio morir a su hijo. Y a pesar de haber visto que su hijo moría, la Virgen Santísima continuó creyendo en las esperanzas de la resurrección del Señor Jesucristo. Vamos pues a dejar allí nuestra reflexión. El próximo miércoles los veremos para continuar con este tema del libro de Gabriel Amor. Vamos a rezar un Ave María para darle gracias a Dios, a la Virgen Santísima. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Bueno, que Dios los bendiga. Gracias, Fray. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. Gracias. Amén. Gracias, Fray. Bueno, hasta el miércoles. Hasta el miércoles. Sí, hasta Buenas tardes a todos.